Estimados amigos y amigas, hoy tenemos un tema que se sale un poco de la órbita de nuestros asuntos, pero es un tema que a todos nos importa, a todos nos interesa. Es un tema relacionado primero con las posibilidades o las amenazas de una guerra nuclear, y en la segunda parte vamos a ver siempre los riesgos de una catástrofe climática. Los dos temas son diferentes, pero están relacionados. Como sabemos, el peligro de una guerra nuclear es latente. Aparentemente como que no es un asunto que nos quita la vida, que nos quita el pensamiento, que nos quita el sueño, pero porque no hemos analizado con seriedad y lo suficiente este riesgo. En realidad, quizá una equivocación o un accidente puede provocar una guerra nuclear. Ya algunos misiles de la guerra de Ucrania han ido a parar a Polonia, otros a Bielorrusia, y solo la posibilidad de que uno de estos misiles alcanzara alguna ciudad rusa, entonces se desencadena pues una guerra de gran alcance, porque Rusia pues inmediatamente reaccionaría y superaría sus ataques que hasta el momento son de relativa intensidad, y pasaría a otro nivel. Al mismo tiempo, en Estados Unidos no se descarta. El presidente de Estados Unidos, Biden, y sus principales asesores tampoco han descartado esa posibilidad. Lo cierto es que para Rusia el asunto de Ucrania constituye pues casi un tema de sobrevivencia. La OTAN ha ido cercando el territorio ruso desde que se disolvió el Pacto de Varsovia, y el tema de Ucrania pues tiene una dimensión mundial, y no solo a nivel de los riesgos de una conflagración nuclear, sino que también es una guerra económica que repercute en toda Europa. Europa se abastece de petróleo, se abastece de gas ruso, y Europa pues se ha avasallado frente a Estados Unidos. Casi eso se convirtió en un estado más de Estados Unidos, porque con algunas diferencias, por supuesto, porque hay países que no están totalmente de acuerdo con una adhesión total hacia Washington. Por ejemplo, Francia, Alemania tienen sus diferencias. Sin embargo, las sanciones contra Rusia pues tienen un impacto económico. Ahora, a ese nivel, pues los riesgos de una guerra nuclear son muy grandes. Pues es muy peligroso el momento que se vive. Tanto Rusia como Estados Unidos y China tienen un poderoso armamento nuclear. Sobre todo Rusia posee misiles hipersónicos que superan la velocidad del sonido 5 veces, y pues es el país que tiene más explosivos nucleares. Después está China, e incluso Corea del Norte ya se ha posicionado en el tercer lugar, y Estados Unidos está en cuarto lugar en cuanto a posesión de armamento nuclear. Existe ese riesgo. Y sobre esto y los riesgos de una conflagración desde el punto de vista de la crisis climática, tenemos nosotros a nuestro invitado al día de hoy, que es el doctor Luis Alberto Padilla. Luis ha sido fundador del Instituto de Relaciones Internacionales para la Paz, IRIPAZ. Ha sido embajador en Uruguay, en Brasil. Fue también vicecanciller y es catedrático de las universidades de Galileo, de la San Carlos. Y pues también ha editado su libro donde trata estos temas. El libro se llama Antropoceno, Sustentabilidad o Extinción. Este es el tema sobre el cual vamos a conversar hoy con el doctor Luis Padilla. Luis, bienvenido al programa, gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, Byron, un gran gusto saludarte de nuevo.
hemos sido amigos durante largo tiempo, así es que muy complacido de verte. ¿Qué amenaza real existe de una explosión nuclear a partir del conflicto que se vive formalmente entre Ucrania y Rusia, pero que realmente es un conflicto entre Estados Unidos y Ucrania, y Rusia? Así es como lo ven muchos analistas. Sí, efectivamente. Bueno, primero algunas pequeñas precisiones. Yo fui embajador en Ginebra, en Naciones Unidas, donde me tocó ver todos estos temas, ¿verdad? Porque ahí está la oficina europea de Naciones Unidas. También fui embajador en Viena, en el Centro Internacional, ante el Centro Internacional de Naciones Unidas en Viena, en donde, por cierto, está la Organización Internacional de la Energía Atómica, ante la cual yo fui representante también de nuestro gobierno. Y estuve, por cierto, en el Board of Directors, como se suele decir en inglés, el Consejo de Dirección, en representación de Guatemala. Y en tanto que embajador allá, también era embajador en Viena. Durante ese tiempo, estuve 4 años de embajador en Viena, en el gobierno de Berger. Después fui embajador en Chile, donde me mandó Álvaro Calón, que acaba de fallecer, muy lamentablemente, ¿no? Luego fui embajador también en Rusia, precisamente, estuve en Moscú, embajador en Rusia, y fui embajador para los temas de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Holanda. Yo fui a abrir la embajada de Guatemala a Holanda, esto en tiempos de Alfonso Portillo, por el cual has escrito un libro, ¿no? Alfonso fue mi alumno en la Universidad de San Carlos, se acordaba muy bien de mí, por eso me mandó, así me dijo, a La Haya, a Holanda. Bueno, esa es mi trayectoria en el ministerio, en donde también fui viceministro, en fin, es parte de mi vida, como la trayectoria académica, por eso he escrito este libro. Ahora, respecto a tu pregunta, algunas otras precisiones. Las únicas 2 potencias nucleares que tienen la cantidad de ojivas suficientes como para destruir el mundo, y de ahí el nombre de mi libro, Sustentabilidad o Extinción, porque nos podemos extinguir si hay una guerra nuclear. Una guerra nuclear entre esas 2 grandes potencias que son Rusia y Estados Unidos, ambas potencias, ¿no?, tienen más o menos la misma cantidad de ojivas nucleares desplegadas, 1500 ojivas nucleares. Las otras potencias nucleares que son, ya lo sabemos, ¿no?, Corea del Norte, si tiene 15, será mucho. China debe tener unas 300, China. Francia, otro tanto, ¿no?, 250, algo por el estilo. El Reino Unido, Inglaterra, otras tantas, ¿verdad? No llega nadie, pero ni siquiera al medio centenar, nadie de las otras potencias nucleares, que son también Pakistán y la India, que tienen también muy poquitas, ¿no? E Israel, que todo el mundo sabe que las tiene, pero nunca lo han querido admitir. Bueno, eso es lo que concierne al armamento nuclear en manos de esas 9 potencias, que son los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más los 4 disidentes, llamémosle así, Pakistán, la India, Corea del Norte e Israel. 9, nada más, porque el Tratado de No Proliferación Nuclear impide que otros países del mundo tengan armamento nuclear, en cuenta toda América Latina en su conjunto, porque el Tratado de Tlatelolco, que se firmó en México, en el sitio del Ministerio de Exteriores de México, que está ahí en Tlatelolco, ¿verdad? Por eso se llama el Tratado de Tlatelolco, así lo establece, y pienso que son armas nucleares superiores a la bomba que destruyó Hiroshima. Por supuesto, las que existen ahora, ¿verdad? En manos sobre todo de estas 2 grandes potencias que siguen siendo Rusia y Estados Unidos, que no han desistido de su guerra fría entre ellos 2. Lo que hubo fue una tregua, porque como dijiste bien, es cierto, la guerra de Ucrania es una guerra en realidad entre Estados Unidos y Rusia por interpósita Ucrania, ¿verdad? Ahora,
¿qué peligro hay de una guerra nuclear debido a el armamento nuclear que poseen estas dos grandes potencias que se están enfrentando, ¿verdad? Y el enfrentamiento, es importante decirlo, es importante que lo sepa el auditorio, el enfrentamiento se debe a que Estados Unidos trató de hacer que Ucrania se hiciese miembro de la OTAN. Hacerse miembro de la OTAN, Ucrania, significa o hubiese significado la posibilidad de tener misiles en territorio ucraniano con cargas nucleares. Apuntando a Rusia, por supuesto. Por supuesto, apuntando a Rusia. Por eso se desencadenó la guerra. Porque no solo Ucrania se ha hecho miembro, o mejor dicho, no solo a Ucrania se le ha invitado por parte de la OTAN y de Estados Unidos, que es el que maneja la OTAN, todos lo sabemos, ¿no? Ingresar a la OTAN, se invitó, por supuesto, a los 3 países bálticos, a Polonia, a Hungría, a la antigua Checoslovaquia, que ahora son 2 países distintos, Chequia y la República Eslovaca, Rumanía, Bulgaria, todos los países que eran parte del bloque comunista, ahora son parte del bloque occidental y están todos ellos en la OTAN. Cuando Putin, ya cansado de esa expansión enorme de la OTAN, se vio frente a la disyuntiva de que la propia Ucrania, que está por supuesto mucho, era parte de Rusia, siempre fue parte de Rusia, entonces, que fuera parte además de la OTAN y la amenazara con armamento nuclear, Putin dijo no y lanzó la guerra. Ahora, la guerra se está librando con armas convencionales. La posibilidad de una guerra nuclear solo aparece en el momento en que pudiese haber una membresía de Ucrania en la OTAN, cosa que no existe. Por eso solo hay armas convencionales. Se está ventilando con armas convencionales. Entonces, esa pelea, esa guerra, ¿verdad? Ahora hay una discusión en la Unión Europea porque los ucranianos están pidiendo más y más armamento para defenderse de Rusia. Y los alemanes ya dijeron que tanques Leopard que ellos fabrican no los van a enviar, pero tampoco quieren que los envíen países como Polonia, que los tiene y que los quieren mandar a Ucrania, pero que en la arreglo de la compra de este tipo de armamento se estableció que solo si eso era posible, solo si Alemania, que es el fabricante, lo autorizaba. Hasta ahorita esa es una gran discusión que hay en el seno de la Unión Europea. Dijiste bien, la Unión Europea ha actuado, el general de Gaulle debe estar revolviendo en su tumba, porque ha actuado como que si fuera un Estado asociado, le están llamando ya de Estados Unidos, ¿no? Toda la totalidad de la Unión Europea, ¿no? En este asunto de la guerra de Ucrania, en lugar de adoptar una postura de neutralidad, que es lo que debió haber hecho. Y además por los riesgos de la misma Europa, pues porque a la hora de un ataque de más amplitud, Rusia podría atacar Europa y ellos ser, digamos, darse el escenario principal. Vamos a ver, sí y no, porque ahí el gran problema que hay es este, ¿verdad? Yo no creo que Putin en ningún momento, porque el gran problema es qué pasa de disyuntiva, digamos, de tratamiento geopolítico de esta problemática. ¿Qué pasa con Putin y con Rusia? ¿Rusia quiere restablecer el imperio soviético? No, eso no es lo que quiere Putin. Putin se está defendiendo de la expansión de la OTAN. Es su seguridad. Hacia el territorio del centro de Asia. Hay una vieja teoría geopolítica de Halford Mackinder, un geopolítico inglés, que decía que para controlar al mundo había que controlar Eurasia y sobre todo el centro de Eurasia. El centro de Eurasia es Kazajistán y es Rusia. Entonces ese es el gran problema. Esa expansión de la OTAN es lo que está parando Putin, y Moscú no pretende expandirse al resto de Europa.
Eso lo pretendieron en su tiempo los comunistas, pero no Putin, ¿verdad? Además porque están en una situación de debilidad, no tienen la potencia económica que tienen. Ahora en Ucrania hay fuerzas muy radicales. De extrema derecha, neonazis, que es lo que ha dicho Putin. Yo lo que quiero es liberar a Ucrania de este grupo de extremistas de derecha que están incidiendo en la política ucraniana en el momento presente, ¿verdad? El propio Zelensky no lo es, pero sí gente que tiene a su alrededor. Pero bueno, volviendo al punto, porque tu pregunta es qué posibilidades hay de una guerra nuclear. Entonces yo te diría, mientras eso se mantenga en el espacio territorial de Ucrania, no hay posibilidades, ¿verdad? O no hay riesgo grave, ¿verdad? A no ser por algún accidente. Hasta ahora ningún cohete, escucha bien esto, porque que lo escuche bien el auditorio, porque ningún cohete, ningún solo misil ha caído en territorio ruso, ninguno. No, si eso pasara, sí sería gravísimo, como ya lo dijiste bien, pero ninguno ha caído. Ha caído uno, aparentemente por error, en territorio polaco. Cuando los polacos pusieron el grito en el cielo y dijeron, los ucranianos pusieron el grito en el cielo y dijeron, Polonia es parte de la OTAN. Rusia está atacando a Polonia. El propio presidente Biden, como todo eso lo tienen bajo control por satélite, el propio presidente Biden y la OTAN, la OTAN por supuesto, pero el Pentágono en Estados Unidos le dijeron no, el misil no lo lanzaron los rusos, el que cayó en Polonia. Fue un misil que aparentemente por equivocación lo dispararon los ucranianos, pero por equivocación cayó en Polonia. Entonces ya no pasó nada. El asunto se silenció y no ocurrió nada. Hubiera sido gravísimo si ese misil lo hubieran lanzado los rusos contra Polonia, porque Polonia sí es miembro de la OTAN, entonces sí puede estallar una guerra nuclear. Entonces, en conclusión, una guerra nuclear puede estallar solo si se involucra la OTAN directamente con Estados Unidos en una confrontación bélica con Rusia. Hasta ahora eso no ha ocurrido y esperemos que no ocurra. Ahora, sí podría pasar por accidente, eso sí, también lo mencionaste. Por ejemplo, la central eléctrica de Zaporilla, en territorio ucraniano, la más grande de Ucrania, si llegara a ser golpeada por un misil y hay una explosión parecida a la que hubo en Fukushima, por ejemplo, en el Japón por el tsunami, o parecida a la que hubo en Chernóbil, que por cierto está en Ucrania, y eso fue un accidente, fue un puro accidente, pero contaminó a toda Europa en 1986. Si eso llegara a pasar, podría en realidad eso modificar la confrontación bélica actual entre Estados Unidos y Ucrania, entre Estados Unidos y Rusia, utilizando a Ucrania como proxy, dicen en inglés. La palabrita que usan en inglés es proxy, ¿verdad? Entonces, pero en conclusión, para responder concretamente a tu pregunta, porque ese es uno de los grandes peligros de extinción que está confrontando la humanidad, por eso mi libro se llama Sustentabilidad o Extinción. Pero la sustentabilidad tiene que ver con la economía y eso ya nos lleva al otro terreno, que es el terreno del cambio climático y de la sostenibilidad de la economía capitalista, que es otro de los grandes problemas de la humanidad, que lo fue a presentar Petro, el presidente Gustavo Petro de Colombia, muy claramente a la cumbre de capitalistas mundiales en Davos, en Suiza, ¿verdad? Esto acaba de ser, fue la semana pasada. Bueno, pero en conclusión, respecto a tu pregunta, una guerra nuclear solo podría estallar aún en el marco territorial ucraniano, solo podría estallar y utilizando armas convencionales, como las que ahora mismo están pidiendo los ucranianos, esos tanques Leopard, por ejemplo, fabricados en Alemania. Entonces, solo podría estallar si, que es lo que quieren los americanos ahora mismo, que es lo que quieren los europeos, es a lo que le están apostando, si Rusia corriera el riesgo de perder la guerra convencional. Porque si los rusos comienzan a sentir que por los tanques que les han dado, que por los misiles que les han dado,
misiles de corto y mediano alcance sin carga nuclear, pero son terriblemente destructivos, por supuesto. En territorio ucraniano, si como consecuencia del uso de esas armas convencionales ellos corrieran el riesgo de perder la guerra, los rusos, entonces los rusos sí van a utilizar armamento nuclear, porque no la pueden perder. Esa guerra no la pueden perder. Sí. Entonces es absolutamente estúpido, y con esto concluyo, que los americanos y los europeos le estén apostando a eso, a que Ucrania con armas convencionales gane una guerra que no puede ser ganada, porque los rusos, si se ven en la posibilidad de ser derrotados, van a usar armamento nuclear. Y en ese caso, sí, es la de San Quintín, ¿no? Ahí sí nos vamos todos, porque si hay una guerra nuclear entre esas dos grandes potencias, que son Rusia y Estados Unidos, desaparece la humanidad, se extingue la humanidad. No hay posibilidades de sobrevivir a una guerra nuclear, al mundo entero, entre esas dos grandes potencias, con esa cantidad de armamento. ¿Ah? Sí, o sea que sí, el riesgo existe. Ah, sí, pues sí existe. ¿Verdad? Y estamos totalmente de acuerdo. Y vamos a ver un video con algunas entrevistas a sobrevivientes de la explosión que hubo en Hiroshima después de que Estados Unidos lanzó la bomba atómica, para que se vea un poco las consecuencias que tiene una sola explosión de una bomba atómica. Ya no digamos lo que significaría una conflagración más amplia, pues ahora el poderío nuclear de los grandes países pues es muy grande, y entonces el riesgo es de, como dice el doctor Padilla, es de extinción de la humanidad. Pero veamos este video para que midamos mínimamente lo que puede suceder a la hora de una situación de estas. Konnichiwa. A sus 88 años, Reiko Yamada es una cara conocida. Aquí piden ayuda a los supervivientes de Hiroshima. Sin esta asociación, nuestra historia no se transmitiría. Ellos no vivieron la catástrofe, pero están profundamente implicados. Esta asociación está decidida a que el mundo no olvide la destrucción de Hiroshima. Yamada tenía 11 años el 6 de agosto de 1945. Su escuela estaba a 2,5 kilómetros del epicentro. Vio un avión y un destello y luego nada. Un árbol le cayó encima, pero sobrevivió y encontró a su familia. Evitábamos mirar las caras de los muertos, pero 2 días después del ataque, alguien llamó a mi hermana, así que nos dimos la vuelta y vimos la cara de alguien muy quemada. Ni siquiera podíamos distinguir los ojos y la boca. Estábamos tan asustadas que corrimos. Unas 140.000 personas murieron en el ataque y durante los meses siguientes. Los supervivientes tienen todos más de 80 años. Esta asociación recibe 12.000 solicitudes de ayuda cada año. La mayoría de los supervivientes viven solos, son solteros o no han tenido hijos. Les preocupa la transmisión de enfermedades. Después de la guerra, los Hibakusha fueron condenados al ostracismo por haber estado expuestos a la radiación. Ocultaron sus cicatrices y algunos nunca explicaron por lo que habían pasado. Yamada se siente afortunada de no tener ninguna cicatriz. Viaja por el mundo para compartir su experiencia, pero ella y otros Hibakusha dicen que sus voces no son escuchadas. Igual que este monumento a las víctimas, se les pasa por alto. Japón debe seguir promoviendo la paz. Con las actuales tensiones en el mundo, tengo miedo de lo que pueda pasar. Yamada, que se acerca a los 90 años, es uno de los últimos vínculos humanos entre el bombardeo atómico y los más jóvenes. Pasamos por muchas cosas durante la guerra. Ver a los niños sonreír es algo precioso. Tenemos que protegerlos. Estamos conversando este día con el doctor Luis Alberto Padilla. Él escribió un libro donde habla sobre los riesgos de una guerra nuclear, pero donde aborda también los riesgos pues, que afronta la humanidad como consecuencia del deterioro ambiental. Él escribió este libro que tiene como prologadores, digamos, a personas muy conocidas de Guatemala, académicos muy importantes. La presentación la hace el doctor Francisco Rojas Aravena, que es rector, ¿verdad? De la Universidad para la Paz. De la Universidad para la Paz, que tiene su sede en San José, Costa Rica. Y que es de Naciones Unidas. Sí, exacto, que es de Naciones Unidas. También el prefacio lo escribe Jero Sental, un guatemalteco, que fue secretario
durante algún tiempo en Naciones Unidas, representante de Guatemala en Naciones Unidas. También Nelson Amaro, que es director del Instituto de Desarrollo Sostenible en la Universidad Galileo. Y Gabriel Aguilera también, un sociólogo guatemalteco. Y es un libro, bueno, ¿de cuántas páginas? Es como de 450 más. 450 páginas. Estábamos revisando el índice y el índice pues es bastante amplio y su tema principal es la sostenibilidad o la extinción, que esa es otra forma de abordar la eventualidad, digamos, del fin del planeta, que es que entremos a una crisis de gran magnitud donde se extinga la humanidad como consecuencia de los distintos procesos de destrucción ambiental que están en auge en lugar de disminuir. Y sobre todo, pues porque también el capitalismo que vivimos, pues es, digamos, que es un tipo de capitalismo salvaje, que tiene consecuencias muy graves pues, sobre el medio ambiente. Y entonces, no sé si plantea algún tipo de propuesta sobre esto, porque si responsabilizamos al capitalismo actual que vivimos, desenfrenado, consumista, etc., ¿cuál es el camino que puede seguir la humanidad? ¿Qué nos dice Luis? Bueno, sí, en primer lugar, una cuestión que hay que tener presente es en este asunto de lo que, bueno, el libro se llama, para comenzar, Antropoceno. Pero antropoceno, ¿qué quiere decir? No hay que confundirlo con antropocéntrico. Se dice que la humanidad se volvió antropocéntrica a partir de la Edad Moderna, cuando se descubrió que la Tierra, el planeta Tierra giraba alrededor del Sol y no como antes se pensaba que la Tierra estaba fija y el Sol giraba alrededor de ella, ¿verdad? Galileo, precisamente, ahora que hablamos de la Universidad Galileo, ¿verdad? Y Copérnico, en fin. Pero eso también motivó el auge del humanismo y del ser humano considerado como centro, no del universo, porque sería exagerar, ¿verdad? Pero sí de la Tierra, ¿verdad? La visión humanista es una visión antropocéntrica, basada en el ser humano, ¿verdad? Ahora debemos pasar de esa visión antropocéntrica, basada en el ser humano, a una visión biocéntrica, basada en la vida, no basada en el ser humano, entre otras razones, porque lo que la ciencia ha evidenciado, ha descubierto, a través de teorías como las de James Lovelock, por ejemplo, que es un gran científico inglés que falleció el año pasado, que postuló la teoría de Gaia, que dice eso, que la Tierra es un superorganismo viviente, ¿verdad? Es el único, además, en todo el sistema solar. Y no sabemos, ignoramos si hay vida en el resto del universo, pero al menos en lo que concierne a nuestro sistema solar, solo en la Tierra hay vida, ¿verdad? Porque es el único planeta y no es precisamente por la distancia que dicen muchos que por la distancia está la distancia exacta del Sol, ¿verdad? Para que no haya ni demasiado calor ni demasiado frío, por decir algo, ¿no? Y no es así. Es porque el planeta se autorregula. Porque si fuera así, si no fuera un superorganismo viviente el planeta, entonces, ¿qué pasaría? Que las temperaturas de la Tierra serían brutalmente radicales, tanto en materia de frío como de calor, como sucede en la Luna. En la Luna uno se baja, primero no hay oxígeno, no hay atmósfera, es un astro muerto, ahí no hay vida, absolutamente. Pero los astronautas no solo se bajaron en el 69, ahora van a hacer un nuevo viaje, el nuevo proyecto que tiene la NASA, ¿no? Artemis. Entonces, los astronautas necesitan el traje espacial, no solo por el oxígeno, sino porque de día la temperatura en la Luna, aquí nomás son 200 grados centígrados, insoportable. Es demasiado calor.
Y de noche es al revés, 200 centígrados bajo cero. Entonces, son cambios brutales. La Tierra, en cambio, regula no solo esto lo dice Lovelock, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? No solo regula las temperaturas, precisamente porque es un gran organismo, sino que regula, por ejemplo, el oxígeno, la cantidad de oxígeno. La atmósfera nuestra, y si no hubiera oxígeno, por supuesto, no habría vida. Todos respiramos oxígeno. La vida en la Tierra se mantiene gracias al oxígeno. Tanto las plantas, ¿no?, como los animales, todos los animales, los peces en el agua y nosotros, por supuesto. Entonces el oxígeno es el gran dador de vida, pero el oxígeno está en una proporción exacta de 21% en la atmósfera. 21%. Si es un poquito más, 23, 24, te puedes imaginar y se pueden imaginar nuestra teleaudiencia qué pasaría. 23, 24, 25% de oxígeno, se incendia el planeta. El oxígeno es un gas altamente inflamable, por eso cada vez que uno enciende un fuego sopla, ¿verdad? Y por eso cuando sopla el viento se han quemado parte del cambio climático, esos grandes bosques en California, hasta en Siberia, en Australia, en Europa, en Portugal, aquí en Guatemala los incendios forestales nos aviva el fuego, ¿verdad? Entonces, más de 21% nos quemamos todos. Gracias a que sobrevive la vida del planeta, al planeta mismo que está vivo, ¿no? Y gracias también pero ¿qué pasa si baja la cantidad de oxígeno? Si en lugar de 21 fuera 18, 15, 12. Ahora, ¿cuál es la crisis? Eso es consecuencia de... Ahorita entro a la crisis. ¿Por qué? Porque veamos esto, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si baja? Igual, no puede uno respirar. Moriríamos de asfixia. Por eso los alpinistas, tengo una sobrina que subió al monte Everest, tienen que ir con oxígeno para subir a 8,000 metros de altura, porque el oxígeno disminuye. Bueno, pero mira, la pregunta importante es decir, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué es el antropoceno? El antropoceno es la nueva época geológica que estamos viviendo en el planeta como consecuencia que se diferencia del antropocentrismo, que es otra cosa, que es centrar la vida en el humano y en los humanos. Tenemos que centrarla en el planeta, en la vida planetaria, en la vida de todas las especies, en la vida de los peces, de las plantas, de los bosques, de los animales, de todo lo que hay en el planeta como biodiversidad, porque de lo contrario, si se extingue la vida de la diversa biodiversidad planetaria, si eso llegara a pasar, nos extinguimos nosotros, nos vamos igual que lo que estamos hablando de la posible guerra nuclear. Y sí hay un riesgo, porque hay algunos que creen que no creen en el cambio climático y sus consecuencias. Bueno, pero expliquemos en qué consiste el cambio climático, ¿verdad? Porque eso es importante. Y el antropoceno como época geológica nueva, geológica, es otra cosa. Esto lo estudian los geólogos. La vida del planeta viene de hace millones de años. Nosotros, los humanos en el planeta, estamos aquí porque han habido grandes extinciones en el pasado. Estamos ya metidos en la 6ª gran extinción. Para ser breve, solo menciono la 5ª gran extinción, no las anteriores, porque la 5ª gran extinción la provocó un agente externo que puede volver a ocurrir en el futuro, pero ocurrió. Ahora hay medios tecnológicos para librarnos de ello, porque fue un asteroide, un meteorito que chocó contra el planeta y extinguió la vida de todos los dinosaurios, que eran los grandes reptiles, eran los que cubrían la vida sobre la Tierra principalmente, ¿verdad? Y gracias a la extinción de los dinosaurios, que eran ovíparos y reptiles gigantescos, ¿verdad? Como todos sabemos, gracias a ellos que se extinguieron completamente por el choque de este meteorito que provocó un gigantesco cambio climático, porque la cantidad de cenizas y de arena y todo tapó la luz del sol, y además la contaminación que produjo. En fin, fue una gran extinción enorme. Se extinguieron como 80% de las especies de aquel entonces. Fíjense ustedes bien, todos
65 millones de años. Pero gracias a eso comenzó la evolución de los mamíferos, de nosotros, ¿verdad? Ahí comenzó la evolución de los mamíferos. Comenzamos entonces, nosotros todos, la teoría de Darwin, ¿verdad? Descendemos de los antropoides, descendemos del mono, de ahí venimos. Y aparecimos sobre este planeta, los homínidos, hace unos 2-3 millones de años, es muy poquito. El sapiens, que es nuestra especie, apareció hace 200.000 años. No es nada en la historia geológica de la Tierra. Sí. A eso, la historia geológica le ponen un nombre los geólogos. La anterior época geológica era el Holoceno. Ahora entramos en la etapa del Antropoceno porque somos los humanos los que estamos cambiando el clima de la Tierra. Lo estamos calentando. ¿Por qué lo estamos calentando? Por la economía. La economía, ya lo mencionaste, salvaje, del capitalismo salvaje, ¿verdad? Que predomina en todo el mundo. Aquí en Guatemala, pero en el resto del mundo, incluida China y Rusia, que se volvieron capitalistas, ¿no? Entonces, ese capitalismo salvaje no pone atención suficiente, cuidado al medio ambiente, lo cual, tanto vos como nuestros queridos telespectadores lo podrán comprender de una manera muy sencilla. Vivimos en un planeta finito. El planeta tiene unas dimensiones determinadas, una determinada cantidad de agua, una determinada cantidad. El agua, por ejemplo, otro elemento vital. Este planeta se debería llamar Aqua, porque el 70% del planeta es agua, pero de ese 70% de agua, solo 3% es agua dulce, el agua que nos da la vida, en los lagos, en los ríos, y la mayor parte está en los polos, en la Antártida abajo, y arriba en el Polo Norte, ¿verdad? Los casquetes polares y las grandes cordilleras montañosas que tienen glaciares. Todo eso se está derritiendo por el calentamiento global. Ahora, el calentamiento global, ¿cuál es el origen del calentamiento global? Que ese es el gran problema. Sobre todo comienza a partir de la gran aceleración, que así se le llama, del capitalismo, del sistema económico capitalista, que basa su éxito, así dicen los capitalistas, por supuesto, no lo dice la gente común y corriente, los capitalistas. El éxito del capitalismo está en el crecimiento, pero no se puede crecer indefinidamente en un planeta finito, que tiene recursos finitos. Y si se acaban esos recursos, el agua, por ejemplo, el agua dulce, 3% del planeta, ¿qué pasaría? Imagínense. ¿A qué le llamamos aquí fin de la modernidad capitalista? Ese es el otro punto fundamental. Miren, yo les voy a pedir a los telespectadores, si es posible, ¿verdad? Lo que puedan conseguir, es muy fácil de conseguir. Ustedes van a la página web del gobierno de Colombia, el gobierno actual de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y ponen ahí qué sé yo, gobierno de Colombia, bueno, cualquier cosa se puede poner y les va a aparecer la página, es la presidencia de la República de Colombia. Ahí les va a aparecer el discurso que hizo el presidente Petro ante la Cumbre Mundial del Capitalismo, que se realiza todos los años en Davos, en una estación de esquí, Suiza. Yo conozco, cuando estaba embajador en Ginebra, fui con Eduardo Stein, que era canciller de la República en aquel entonces. Pero ahí solo van los súper ricos, solo los súper ricos. Ahí no va cualquier gente. Con invitación, además. Si no se le invita... Mucho menos un presidente de Guatemala. No, la pregunta que habría que hacerse, ¿y por qué a Petro lo invitaron? ¿Por qué a Petro lo invitaron? Ese es el punto, porque ya los capitalistas están preocupados, porque Petro llegó, por eso les aconsejo que vean este discurso, son 10 minutos, no es mucho, es un discursito corto, pero dice exactamente lo mismo que yo digo aquí, exactamente, no solo que yo ahí lo baso en otra serie de teorías y de
el panel internacional de cambio climático, las COP, las conferencias de las partes que se establecieron a partir de la firma del protocolo de Kioto y la firma del tratado de 1992 de Naciones Unidas sobre cambio climático. En fin, a partir de ahí se vienen realizando las COP, que ahora ya sabemos que van por 26, si mal no recuerdo. La última, la no del Cairo, sino de Sharm el Sheikh, que fue la última COP ahora el año pasado, ¿verdad? La anterior, la 26, fue en Irlanda, si mal no recuerdo, o en Escocia, pero la más importante es la de París en el 2015, la COP21. La COP21 porque es la que estableció lo que debe hacerse para evitar que se siga calentando la atmósfera, porque el calentamiento de la atmósfera proviene de la emisión de gases efecto invernadero, que así se les llama, porque generan una capa sobre la Tierra que no permite que escape el calor hacia arriba, hacia el espacio, ¿no? Y entonces este calor se queda en la Tierra, eso está derritiendo los glaciares y está calentando a todo el planeta. Imagínense ustedes solo con la posibilidad que se derritieran los dos casquetes polares enormes que tienen agua dulce, dicho sea de paso, que no tienen agua salada, sino agua dulce. Ya solo ahí, imagínense el problema de perder todos esos depósitos de agua dulce, pero el solo hecho que se derritieran haría que prácticamente todas las ciudades costeras del mundo quedaran inundadas. Nueva York, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ámsterdam, Londres, todas las ciudades que están aquí nos salvaríamos, que estamos a 1500 en los Países Bajos ya tienen problemas. Ya tienen problemas, no solo los Países Bajos, islas en el Pacífico Sur, en fin, que se quedarían cubiertas. ¿Y a dónde se va la gente? Se ahoga, porque además ya somos 8 mil millones de seres humanos en el planeta. ¿A dónde se va a ir tanta gente? Vean ustedes lo que está pasando en Estados Unidos ahora que no nos quieren recibir a nosotros, el proceso migratorio guatemalteco. Imagínense, además pero además Estados Unidos es, aparte de las rocosas y las montañas, tienen pocas montañas en Estados Unidos, es un país plano, ¿verdad? Tal vez el agua no llegaría hasta las praderas, ¿verdad? Pero igual, o Nueva Orleans, todo eso desaparecería, Miami, Nueva York, en fin. ¿Qué pasa? Entonces, que para evitar ese calentamiento global es necesario cambiar la economía capitalista, neoliberal, que es la que prevalece. ¿Por qué? ¿Qué dice el capitalismo neoliberal? Todo lo resuelve el mercado. Eso es falso. Hay que planificar, y es lo que dice Petro en ese mensaje hacia los capitalistas. Pero para ir concluyendo con tu pregunta, ¿cuál es entonces la solución? Entonces Petro lo dice, por eso les recomiendo que lo escuchen, porque es el presidente de Colombia, que además sabe mucho de estas cosas, y que lo invitaron a Davos a que se los dijera a los grandes empresarios del mundo, a los dueños de las transnacionales, a los presidentes, por supuesto, ahí llegan presidentes y gente importante de todo el mundo. No sé, Biden creo que no estuvo este año, pero no estuvo. La Unión Europea sí mandó a su gente. Pero con esto concluyo. ¿Qué es lo que dice entonces Petro? Con lo cual estoy de acuerdo, porque lo digo yo también en este libro. Hay que descarbonizar el capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que sustituir la energía producida por el petróleo, el carbón y el gas por energías renovables. Estas energías renovables solo pueden ser, ya sabemos, la eólica del viento, la solar, ¿verdad?, que es importantísima, sobre todo en los grandes desiertos del mundo se podrían tener paneles solares para generar energía, ¿verdad? El problema es el almacenamiento de ese tipo de energía. Entonces, hidrógeno verde, que lo menciona, el hidrógeno, ya sabemos todos, el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno, o sea que del agua se puede sacar hidrógeno como combustible, energía renovable, no contaminante. Y también la nuclear, pero no la nuclear por fisión, sino la nuclear por fusión, con U, no con I, porque por fisión estalla el núcleo de un átomo, eso genera una energía tan brutal que si eso estalla adentro de una bomba es el arma nuclear. ¿Por qué? Porque se ha hecho estallar, se ha fisionado el núcleo del átomo.
¿no? ¿Qué es lo Sí. que hacen las bombas atómicas, pues, las bombas nucleares? Pero yo creo, Luis, que vamos a tener que hacer otro programa Para hablar de esto. para hablar de este Sí, tema, porque es muy... Concluyo con Ajá. esto. Concluyo con esto, porque esa energía es muy peligrosa, es la que se usa en los reactores nucleares actuales que hay en Rusia, en todos lados, para generar energía eléctrica. Esa central de Zaporizhia que te mencioné, Sí, sí. Francia, estoy exagerando, 70% de esa energía en Francia es generada por reactores nucleares, pero hay en todas partes, hasta en México tenemos, pero es para generar energía eléctrica. El problema con los iraníes es eso, que ahora quieren ponerse a producir energía eléctrica y sospechan que es a base de centrales nucleares, y los occidentales dicen no, porque usted lo que va a hacer es fabricar armas atómicas. Ahora, en conclusión, la fusión que es la energía del sol, y eso ya se está desarrollando. Ya hay un proyecto famoso en Carandache, en Francia, los americanos tienen otro, ya funciona. Lo que pasa es que se van a necesitar unos 30 o 40 años si no más, para que la energía por fusión nuclear, que es la misma del sol. El sol lo que hace es fusionar átomos de helio y de hidrógeno. Por eso siempre está ahí, pues. Si no, ya se hubiera apagado el sol. No se apaga porque fusiona, no fisiona. Exacto. No hace estallar, sino que fusiona. Bueno, eso ya lo podemos hacer en la Tierra. Entonces la tecnología eventualmente nos podría salvar, siempre y cuando ya descarbonicemos la economía, pues, y el capitalismo. Eso es lo que dice Petro. Se los fue a decir a la voz, pero es abandonar el petróleo, abandonar el carbón y abandonar el gas. ¿Es posible eso? Sí, no obstante que muchos países están casi queriendo volver a la carbonización, ¿verdad? Pero bueno, te vamos a tener que invitar a otro programa, porque el tema es muy interesante, muy importante, y tiene relación, pues, con la vida diaria que nosotros llevamos, incluso nosotros los guatemaltecos, que el 90% de nuestras aguas de los ríos y lagos están contaminados, ¿verdad? Así que muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en este programa, y a ustedes les recordamos que, aparte de nuestros teleoyentes, pues en las empresas de cable, pues también nos pueden dar seguimiento en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, y con estos temas que vamos a traer cotidianamente en los próximos programas. Muchas gracias y hasta la próxima.